aquí a Cinema Celuloide. La verdad traía muchas ganas de hablar de cómics. Había ya hablado de televisión, de cine, también tenemos la cuestión de lo políticamente correcto, que ya he hecho 2 videos sobre eso. Pero traía ganas de hablar sobre este cómic específicamente, que es Torpedo 1936, escrito por Enrique Sánchez Abulí y dibujado por Jordi Vernet. Es un cómic español, aunque Sánchez Abulí es de nacionalidad francesa. Jordi Vernet es un dibujante de Barcelona y que, por cierto, no inició siendo el dibujante de esta obra. El encargado de este proyecto iba a ser Alex Todd. Sin embargo, parece ser que a él no le gustó el contenido. Entonces, estos cómics se empezaron a publicar en 1981 en ciertas revistas en Europa y se terminaron de publicar allá por el 2000. La historia nos cuenta de un inmigrante italiano llamado Luca Torelli que llega por el sueño americano a Nueva York. Y bueno, pues se puede mencionar que es una crítica obviamente al sueño americano, ya que es una persona literalmente muerta de hambre, con aspiraciones para sobresalir de manera correcta o legalmente, pero la época se lo impide, ya que están en 1936, una época complicada para los Estados Unidos. ¿Por qué se llama Torpedo? Porque ese es su apodo, ya que él se convierte en asesino a sueldo. Entonces está metido en un entorno de prostitutas, de crimen organizado, de la prohibición de alcohol y de muchas otras cosas, en la cual él tiene que hacer todo esto simplemente para sobresalir y para comer. Es un personaje asqueroso, horrible, es misógino, es racista, es ignorante, es violento. Es muy difícil que te pongas en su lugar, pero cuando te cuentan su pasado, pues tiene sentido, ¿no? Porque realmente él fue pisoteado en el momento de ser inmigrante en este país, en el cual todavía a la fecha sufre la situación de la migración y de que si es mi país y no es mi país. Este señor lo que hace es meterse al crimen y empezar a cobrar por cada asesinato que hace. Él no está solo, otro de los protagonistas de esta historia es Rascal, que es su compañero, que vendría siendo lo contrario de él, porque mientras Luca Torelli es una persona hosca, dura, violenta, insisto, un pedante hasta cierto punto, Rascal es como bonachón, es buena gente, es sincero, pero también Luca Torelli es muy inteligente y Rascal es muy torpe, es muy tonto. Entonces la pareja está bastante bien hecha. El dibujo es muy interesante de Jordi Vernet porque obviamente es todo muy negro, estilo noir. Nos recuerda mucho al cine negro de los 40s, de los 50s, un poco de los 30s, pero más que nada 40s y 50s, y también a la novela negra de investigación, en donde está lleno de claroscuros, en donde los rasgos más importantes son las siluetas, las sombras, más que lo que está iluminado. Miren, déjenme les muestro. Estos son 3 compendios. Aquí están todas las historias, son historias cortas que se publicaban en las revistas. Casi este compendio utiliza el formato blanco y negro. Entonces se presta mucho, por ejemplo, aquí está, se presta mucho a hacer lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, aquí está, vean una silueta de la sombra, ¿no? De uno de los personajes. Entonces se presta mucho al género negro. Sin embargo, creo que en Francia se publicaron también esas historias y en cierta medida, no sé de qué número a qué número, pero parece ser que las publicaron a color. A mí, yo no me ha tocado ver aquí en México nunca me ha tocado ver esa publicación,
Pero estos 3 tomos, que son el compendio de todas las historias que se estuvieron publicando en aquellas revistas, están en blanco y negro. Habría que mencionar que justamente por su contenido tuvo muchos problemas para publicarse en sus épocas. Y otra vez vamos a empezar con lo políticamente incorrecto, pero es que sí, esta obra sufrió mucho en sus tiempos, y estamos hablando de 1981, los 90 también, porque realmente tiene mucho humor negro, pero también tiene mucha pornografía dentro. No gratuita, pero creo que sí, o sea, es un lenguaje hasta cierto punto pornográfico. El dibujo de Jordi Vernet son, por ejemplo, están rodeados de prostitutas y las mujeres son muy voluptuosas, muy exageradas, constantemente te las ponen desnudas. Lo mismo pasa con los hombres, a los hombres te los pone demasiado ejercitados, demasiado curtidos, como por ejemplo el personaje de Luca Torelli, pero cuando te muestra a alguien obeso también te lo muestra demasiado exagerado, ¿no? Como Rascal o como otros personajes que están dentro de la mafia o que contratan en alguna historia específica aquí a Luca. Eso hizo que muchas revistas les diera miedo publicar este tipo de historias. También te muestra un mundo muy podrido, constantemente relaciones sexuales, ya mencioné la desnudez. Y el elemento que más me gusta de esta obra es los diálogos, pero el manejo del castellano. O sea, al ser un cómic español, pues el lenguaje básico es el español, a pesar de que él sea un italiano viviendo en Nueva York. Y el manejo que se utiliza en el idioma es muy acertado, y hay muchos chistes en cuestiones, pues no sé, en inglés les llamaríamos slams, pero en un manejo del idioma bastante peculiar. Por ejemplo, está una persona que quiere contratar los servicios de Torelli y le dice: es que yo soy muy amoroso. Y él le responde: a mí me preocupa que seas moroso. Entonces, constantemente está utilizando esos rasgos del lenguaje que ayuda bastante a la comedia que tiene la obra. Posteriormente se publicó El Torpedo 1972, otra vez escrito por Abueli, pero ahora el dibujo fue de Eduardo Rizzo, que vendría siendo como una continuación. De hecho, aquí está la de atrás. Y este sí está publicado aquí en México en color. De hecho, aquí están hablando ahí del Padrino. Y te muestra, pues, qué pasa con Luca cuando ya es un viejo, ¿no? Igual con Rascal y todo. Voy a hacer una continuación que, digamos que es buena, está bien para los fans de esta obra, pero es muchísimo mejor la original. O sea, la verdad, Jordi Vernet sí se requeriría aquí. No está mal Eduardo Rizzo, pero está mucho mejor el contenido de esto. Es mucho más violento y es mucho más largo. Aquí en México lo publicó la editorial Panini. Lo pueden encontrar directamente en Panini, o puede ser también, no sé, a lo mejor en Mercado Libre o en otras cosas. La verdad sí vale mucho la pena, porque todo es pasta dura. A mí en lo personal se me hace más estético tanto los cómics como los libros en pasta dura. Y hablando de adaptaciones de este cómic, en la mediados de los 90s en España se quiso hacer una serie animada. Creo que lo pasaron en un canal de televisión que se llama Locomotion, que ya no existe. Y resulta que querían hacer 20 y tantos episodios, luego dijeron que 13, pero justamente una vez más, por el contenido tan explícito, tan violento, tan sarcástico, tan ácido, pues resulta que nada más se hizo un capítulo y está como rareza. De hecho, el capítulo se llama Tic Tac. Y es más, lo transmitieron en España, a mucha gente le gustó. Yo lo vi porque en este momento lo tenemos gratuito en YouTube. Es de 1996 y creo que era una gran caricatura. Un poco me chocó porque estaba a color, pero todo lo demás era buenísimo. Hasta la voz del personaje, creo que toda la atmósfera la hacía bastante bien.
pensar que si a futuro se puede dar una película o una serie de televisión, pues mira, a como estamos viviendo ahorita se ve poco probable, porque ahorita esta obra sería odiosa para las nuevas generaciones y para, no, pues ya en general, ¿no? Eh, y además, yo por eso mencioné mucho lo del idioma. Cuando tú creas un cómic, no tienes limitantes. O sea, tú en un cómic puedes tener un personaje en varias series, en diferentes tiempos, y no pasa absolutamente nada. La lógica de los cómics se rompe tan frecuentemente que digamos que uno como consumidor no es tan exigente como cuando ves una película o una serie de televisión. Entonces, el problema que tiene esta obra es que, insisto, la base es su idioma, que es el español. Pero rompe un poco con el realismo porque al final de cuentas, insisto, es un italiano nacido en Sicilia, por cierto, pero que se va a Nueva York. Entonces, si vemos una película hecha por españoles, hablando en español, pero resulta que está la historia basada en Nueva York de 1936, entonces, no sé, yo creo que el espectador va a chocar con esa idea porque va a decir, ¿y por qué no están hablando en inglés, por ejemplo? Pero si se hiciera una película o una caricatura hablada en inglés, creo que la traducción del idioma no sería correcta, porque, insisto, se sustenta mucho en el castellano. Entonces, sí, es como la poesía si la traduces pierde. Tú quieres leer a Walt Whitman y la poesía de Walt Whitman no suena igual o no te interesa tanto como leerla en inglés. Entonces, a lo mejor la traduces en español y el esfuerzo, o sea, puede ser bastante bueno, incluso pueden ser traducciones geniales, pero no es lo mismo, no tiene la pureza. Es lo malo de esta obra, que tiene el choque del idioma con dónde está ubicado. A mí en lo personal, yo creo que viendo el capítulo de Tic Tac de mediados de los 90, creo que es por ahí. Yo creo que si se hace una película con actores, así, yo creo que se debe hacer en España en idioma el castellano, con el manejo que usan del lenguaje, con ese doble sentido, con esa acidez que tiene el español, que también puedes tener acidez en el inglés, pero es diferente. Y a mí en lo personal sí me gustaría que fuera en blanco y negro. A mí. O sea, más o menos lo que hizo Robert Rodríguez con Sin City, más o menos. No sé, el color, insisto, es un cómic negro, al final de cuentas. Entonces a mí sí me interesaría ver las sombras, las siluetas, las pistolas en la oscuridad, el humo de los bares de Nueva York de los 30. Entonces, a mí me gustaría así. Pero bueno, no hay planes para que se haga algo así. Pues estaremos esperando, pero lo que sí es que sí le recomiendo este compendio. El número 1 es ¿Qué tiempos aquellos? El número 2 es Eras una vez en Italia y el número 3 es Cuba. Y también está el Torpedo 1972. Ya saben, ahí en Panini Comics. Obviamente no es para niños. Digo, ya con todo lo que les mencioné, es un cómic muy adulto. Bueno, pues esta es la primera reseña que hago de cómics. Ojalá les guste el video y suscríbanse.